Muy buenos días, seamos bienvenidos a este segmento de Imitación y Beji, obedeciendo a la voz de su precepto. Qué buenos verlos nuevamente, hermanos, y gracias por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares y poder seguir trayendo estos segmentos y este tema que estamos viendo esta semana, de qué se disfraza el diablo, hermanos. Hemos visto, ¿verdad?, cómo el diablo a través de la carne, a través, ¿verdad?, del entretenimiento, a través, ¿verdad?, de los falsos ministros de Dios, el diablo hoy en día está trabajando para hacernos creer cosas, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos dice. El versículo que estamos usando para esta meditación es ahí en 2 Corintios 11:14. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En las mayoría de las veces, y es lo que hemos hablado, que esperamos ver una manifestación del diablo, tal vez como nos lo pintan las películas o las series, ¿no? Así rojo, tenebroso, oscuro, con sus dientes chuecos y así muy caracterizado como nos lo pintan, pero no, hermanos, a veces se viste y la Biblia aquí nos deja claro que se visten cosas que aparentemente son luz y aparentemente son buenas, pero analizando sobre esta semana que vamos a pasar, y sobre todo el día de mañana, lo que se festeja, la gente busca disfrazarse de muchas cosas, pero no debemos de recordar que también el diablo se disfraza de muchas facetas. Y como hemos visto, todas ellas, ¿verdad?, debemos estar al pendiente y alertas. Y sobre todo, hermanos, a estar dispuestos a ver las señales, a cuidar, a proteger cada una de nuestras familias, lo que dejamos entrar en nuestros hogares, hermanos. Los tiempos lo demandan. Ya no es algo sencillamente si te lo manda tu pastor o la iglesia, ¿no? Es responsabilidad de cada uno y estar más que nunca pendientes, hermanos, de lo que dejamos entrar en casa. Y el día de hoy vamos a ver ahí otra forma en que el diablo se disfraza. Y vamos a Gálatas 1, versículo 6, hermanos, a Gálatas 1. Versículos del capítulo 1 del 6 al 9. Gálatas 1 del 6 al 9. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, hermanos. ¿De qué se disfraza el diablo? También, hermanos, el diablo se disfraza de un falso evangelio. Aquí ya no estamos hablando de la iglesia de Corinto, está hablando a los Gálatas y el apóstol Pablo les dice, estoy maravillado, estoy asombrado de que tan pronto yo acababa de verlos, acababa de estar con ustedes, los había, ¿verdad?, enseñado las verdades del evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros, y estoy maravilloso de que tan pronto ustedes se hayan alejado, ¿verdad?, de ese evangelio, porque desde aquel tiempo ya había ese problema. Hace una advertencia, ¿sí?, de que hay hombres, ¿verdad?, hay quienes perturban y quieren pervertir el evangelio. Entonces había gente que ya estaba desviando lo que los discípulos habían ellos testificado visualmente, los seguidores de Cristo, y ya a este punto ya estaba habiendo ese problema con el evangelio. Ahora imagínense, después de tantos años, hoy en día, ¿cuánta gente dice que tiene un evangelio, ¿verdad?, diferente, o proclama un evangelio diferente? Ya no es ese evangelio que se expone y que la persona lo recibe y dice, ok, yo necesito que el evangelio a mí me cambie, que haga una transformación en mi vida, que cuando examinamos y analizamos la vida, la obra de Cristo, su resurrección, lo que Él hizo por nosotros, bueno, eso nos lleva a un cambio, a buscarle a Él. Ahora no, ahora el evangelio es como si fuéramos a la tienda y dijimos, bueno, ¿cuál de todos estos me conviene? ¿Cuál de todos estos me hace sentir cómodo? ¿Cuál de estos no me hiere? ¿Cuál de estos, ¿verdad?, me hace sentir bien conmigo mismo? ¿Cuál de estos se me acomoda mejor o el otro? ¿Cuál de estos no me exige tanto estar involucrado, hermanos? Y la verdad son los tiempos que vivimos, porque el diablo, hermanos, también se disfraza de un falso evangelio. Por eso, hermanos, la necesidad de, aún en estos tiempos, aunque parezca más difícil, aunque la gente pueda estar más dura, aunque tal vez las condiciones no son las apropiadas, la necesidad de aún seguir compartiendo el evangelio. No mi evangelio, no el evangelio de su iglesia, el evangelio que dice en la palabra de Dios, hermanos. Y que cada uno esté preparado, esté listo, como dice también Pedro, para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros con mansedumbre y templanza, y hacerlo, hermanos, y poder testificar a otros. Hablábamos ayer sobre estos falsos ministros, porque ahora en los tiempos que vivimos con el internet y las redes sociales, hermanos, es fácil localizarlos, pero también hay que tener oídos y sentidos, todo alerta, dispuesto para identificar cuando realmente no se están basando en la palabra de Dios, hermanos. Y esa gente
dice predicar un evangelio, pero obviamente sabemos que no es el evangelio que nos habla su palabra. Su propio evangelio es el evangelio de la prosperidad, el evangelio de que todo va a estar bien, el evangelio de que tú lo declaras, tú lo dices y se va a cumplir, el evangelio de estar cómodos, tantas cosas, hermanos, que vemos hoy en día. Por eso la importancia de que cada vez que nos exponemos, hermanos, a la palabra de Dios y cada vez que predicamos el evangelio, esperamos ese cambio de las personas. Gracias a Dios, porque todo el día creemos en esto y podemos ver resultados. Aún la gente sigue llegando a las iglesias con necesidad de tal vez decir, ya probé de todo, ya busqué de todo. Y está en nosotros que como miembros de nuestras iglesias sigamos siendo ese lugar de oasis, de refugio para todas aquellas personas que vienen tal vez con un dolor en su corazón, con una pena, con una tristeza, tal vez dolidos con las iglesias y que puedan entrar, hermanos, sin vanagloria y sin pretender que somos los mejores, pero esto debe de distinguirnos. Iglesias que predican el evangelio y que le enseñan a la gente cuál es la verdad de ese evangelio, el poder del evangelio y el cambio que hacen sus vidas, hermanos, por el poder del evangelio. Entonces cada uno de nosotros podemos ser esa luz, esa esperanza en cada una de las iglesias. La necesidad, más que nunca, de compartir el evangelio de verdad. Compartir, hermanos, y proclamar que en Cristo hay salvación, hay esperanza. Que sí, Cristo ama, ¿verdad?, al pecador, pero no ama el pecado y nos llama a un arrepentimiento genuino, ¿va?, a una fe sincera en Él, hermanos. Y podemos nosotros meditar y pensar en qué áreas posiblemente el diablo nos esté ganando y no estemos conscientes de que el falso evangelio nos va a meter. Y qué triste es que dentro de los cristianos exista la apostasía. Gente que un día estuvo aquí con nosotros, compartió, se le instruyó, se le mostró las verdades de la palabra de Dios y se deja engañar por otro evangelio. Eso es lo que estaba pasando con los Gálatas y por eso Pablo les escribe y dice, qué pronto, qué rápido se les olvidó. Porque, hermanos, posiblemente haya otras cosas que nos llamen más la atención. Buscamos la comodidad, buscamos el que no me regañe, buscamos el que yo pueda estar tranquilo conmigo mismo. Y no somos retados, hermanos, a través de la palabra y que la palabra, como dicen Hebreos, que sigue siendo viva y eficaz, que sigue llegándose a lo más profundo de nuestro ser y sigue haciendo ese efecto en nuestras vidas. Esperando, hermanos, que este video sea una bendición para su vida. Si así, compártelo a alguien más. Y estaremos el día de mañana aquí para más segmentos de Imitación y Befi, obedeciendo a la voz de su precepto. Que Dios los bendiga.